Estamos de vuelta aquí en 2021 a esta hora y bueno, hemos tenido unas conversaciones sobre las reacciones, particularmente sobre lo que se acaba de aprobar, pero ahora es hora de hablar un poco, lo que hablábamos además al final con la congresista Bazán, y es la situación en la que nos encontramos, la situación de inestabilidad política tal vez, pero de fragilidad económica, como bien lo mencionaba ella, que genera, digamos, que se requiera de legislación que ayude a los trabajadores, a las personas que están trabajando, a las empresas para que no despidan. Y sobre ese marco o en ese contexto se ha propuesto, como lo llamaban, cinco proyectos de ley de acción popular para buscar de alguna forma mejorar la situación y para ver un poco si es que esto en efecto tiene bueno, valga la redundancia, el efecto que se busca. Está con nosotros el abogado laboralista Ricardo Herrera. Ahí está, ya lo tenemos en pantalla. Gracias, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Y la pregunta cae un poco de maduro, digamos, ¿estos proyectos de ley tendrán un efecto positivo en las personas y en su trabajo? Muy buenas noches, gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera decir que el día sábado el Poder Ejecutivo ha publicado el Decreto Supremo 164, que establece la política general de gobierno en base a 10 ejes. Uno de los ejes es el de reactivación económica, y en concreto se desarrolla como línea de intervención, o sea, lo que el gobierno debería implementar, la promoción de condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación del empleo digno, es decir, el empleo en planilla. Lamentablemente, desde el 2011 venimos perdiendo empleo formal, empleo en planilla, y estamos en los niveles del 2002. Prácticamente hemos retrocedido 20 años. Y esto fundamentalmente por la rigidez de la legislación laboral. Si bien es cierto, la ley laboral no genera trabajo, ayuda a generarlo en la medida que sea una ley eficiente, una ley flexible, una ley que resulte amigable para la inversión privada. Y por eso me parece que es muy importante que si se trata de Señor Herrera, ¿me escucha? Siento que estamos Sí, ¿me teniendo... escuchan Ahí está. ustedes? Sí, ahora sí, ahora sí. Nos estaba diciendo que la rigidez no ayuda particularmente y que las leyes laborales no es que generen empleo, pero que pueden ayudar digamos, a no evitarlo. Por ahí nos quedamos. Sí, efectivamente. La ley no ayuda a generar, no genera empleo, pero ayuda a generar. Y definitivamente me parece que si se trata de recuperar el empleo formal, recordemos que hemos perdido 1,5 millones de puestos de trabajo formales durante la pandemia y solamente hemos recuperado 900.000, con lo cual quedan más o menos unos 600.000 por recuperar. Definitivamente el gobierno tiene que implementar, al igual que el Congreso de la República, normas que cambien la legislación laboral en aras de justamente generar el dinamismo necesario del mercado laboral para que se pueda fomentar la contratación de trabajadores en planilla. Ahora, justamente en ese contexto, digamos, este grupo de leyes que se han aprobado ya ha generado de alguna manera cuestionamientos, ya ha generado reacciones. La congresista que teníamos hace unos minutos, la congresista Sirit Bazán, por ejemplo, ella tiene una versión o ve estos proyectos de ley como negativos para los derechos de los trabajadores. Como abogado laboralista, digamos, ¿de qué manera afectan o son algunos derechos coartados, reducidos? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cómo sopesar, digamos, esta necesidad de dinamismo y a la vez de derechos de los trabajadores? Bueno, si se trata, por ejemplo, de los proyectos de ley presentados por la bancada de Acción Popular, me parece que hay dos proyectos que son positivos y no reducen ningún derecho laboral, al contrario. Por ejemplo, el proyecto de promoción de la contratación de jóvenes de hasta 29 años de edad y de personas mayores de 55 años, que son normalmente grupos etarios que tienen dificultades de empleabilidad. Es decir, no son atractivos para el mercado laboral, las empresas no suelen contratarlos, porque son muy jóvenes e inexpertos o porque ya son muy viejos y de repente pueden encontrarse trabajadores más baratos. Y lo que ocurre con ese proyecto de ley es que se propone que sin perder ningún derecho laboral los trabajadores jóvenes o mayores, los empleadores que los contraten en planilla, por lo menos 6 meses, accedan a un beneficio tributario durante 3 años de deducibilidad del gasto. Es decir, si pagan CTS, gratificaciones, vacaciones, el aporte de salud, eventualmente indemnización por despido arbitrario, estas empresas que contraten a estos nuevos trabajadores jóvenes o mayores
tengan la posibilidad de deducir el doble de lo que les cuestan estos beneficios laborales. Debo Ahí no entender, se afecta sí, debo entender a entonces que ningún eso trabajador. no afectaría al pago en sí de la CTS o de alguna gratificación, solo de lo que la empresa le paga al Estado, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, el que se, entre comillas, perjudica es el Estado, pero que estaría cumpliendo con este incentivo tributario justamente su política gubernamental en cuanto al eje de reactivación económica, al fomentar el empleo digno, al fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo formales en Ujú, planilla. ujú. Otro proyecto de ley también interesante, que más bien otorga derechos laborales, es el proyecto de ley que precisa lo que lamentablemente no está de todo claro acerca de qué se entiende por un trabajador part-time, un trabajador que trabaja menos de 24 horas a la semana, dice el proyecto de ley, pudiendo trabajar más de 4 horas diarias algunos días. Ujú. Y le otorga algo que es discutible hoy día en el Perú, si tienen o no tienen derecho a vacaciones los part-times. El proyecto de ley propone otorgarles vacaciones a razón de 5 días perdón, 7 días durante el primer año y 15 días desde el segundo año, con lo cual les otorga mayores derechos laborales. Es un proyecto de ley que me parece también positivo para precisar lo que algunos inspectores o jueces de trabajo erróneamente consideran en algunos casos de que trabajar más de 4 horas diarias puede convertir al part-time en full-time sin considerar el número de horas que se trabajan a la semana. De acuerdo. Ahora, igualito, digamos, pensándolo de esa forma, 7 días al año, digamos, si es que tomamos como marco referencial los 30 días calendario que suelen tener, digamos, los que son full time digamos, el trabajo, el ideal, ¿no? El que es lo que se piensa, porque muchos son informales y no gozan de ninguno de estos privilegios. Igual 7 días parece ser una fracción bastante baja, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de un cuarto, menos de un cuarto de lo que se le otorga a una persona que trabaja full time, a pesar de que el trabajo es más o menos la mitad, ¿no? 24 horas. Es correcto, pero pueden haber trabajadores part-time que trabajen para más de un empleador, con lo cual tendrían más de 7 días al año en total, ¿no? Por ejemplo, un profesor universitario que trabaja para 3 o 4 universidades. De acuerdo, Si pero tiene 7 días al año, podría llegar casi a 30 días al año, contando todas sus relaciones laborales en las diferentes entidades a las cuales trabaja. De acuerdo, pero igual no cambiaría el hecho de que tiene, digamos, 7 días en total. O sea, lo máximo que en un empleador podría salir es 7 días y luego 7 y luego 7, pero siempre estaría trabajando el resto de los días. O sea, lo máximo posible ahí es 7. Ahora, una de los proyectos de ley que ha generado también cierto, no rechazo, pero cierta crítica es el 317-2021, ¿cierto? Que es el que permite que el cese colectivo o semicolectivo, digámoslo así, sea de un poco menos de 10%. Digamos, ¿de qué manera ayuda o permite que las empresas se mantengan en trabajo y también los trabajadores que haya, digamos, cierto dinamismo? El cese individual por razones económicas, tecnológicas o estructurales, que no es un despido, de Ujú, acuerdo a nuestra ley 728, el despido es distinto al cese individual o colectivo. ujú. El cese individual estaba previsto ya en el proyecto de ley general de trabajo. Fue aprobado en su momento por una comisión multipartidaria, también con especialistas de todas las tendencias ideológicas y jurídicas, y quedó trunco porque no se aprobó la ley general de trabajo. Este proyecto lo que hace es retomar esa idea y no es que se dé carta blanca a las empresas para despedir trabajadores individualmente por razones económicas o tecnológicas. Recordemos que este cese individual igual sería materia de aprobación por la autoridad de trabajo. Porque ¿qué viene ocurriendo? A veces las empresas no tienen que cesar al 10% de trabajadores como mínimo para acudir a un cese colectivo y pedirle permiso al Ministerio de Trabajo para extinguir la relación laboral de estos trabajadores. A veces simplemente se requiere un 1% o 2% de trabajadores porque el negocio no va bien y hay que reducir el número de trabajadores. Ahora, Y lamentablemente con la sí. rigidez de la estabilidad laboral no queda opción al empleador, sino que este tipo de proyectos de ley propondrían una salida justamente a esa rigidez, De acuerdo. con la posibilidad del despido individual por razones Y eso, y económicas, eso, con autorización del Ministerio de Trabajo. de acuerdo, y eso creo que para que quede claro a los televidentes, la distinción, por favor, entre el cese individual y el despido. O sea, ¿qué es lo que le pasa al trabajador en uno o en otro? En el despido, el empleador toma la decisión unilateralmente, no tiene que pedirle permiso a nadie. Si es un despido arbitrario, responderá por las consecuencias legales de ese despido ilegal. Ujú. Pero en el caso del cese individual por razones económicas, al igual que en el cese colectivo o reducción de personal, se le pide permiso al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo autorice, constatada la causa económica o estructural que invoque el empleador, para que se proceda a la desvinculación del trabajador. De acuerdo. Entonces hay una tutela de parte del Estado de la legalidad de esta actividad.
De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, señor Herrera, por esta entrevista. Vamos a estar entonces al tanto de lo que ocurra y de la discusión, que me imagino dentro de todo esto recién está empezando, ¿cierto? Toca todo el debate que usualmente suele enriquecer cualquier tipo de proyecto de ley o cualquier iniciativa normativa. Muchas gracias, señor Herrera. A ustedes, buenas noches. Pausa y volvemos con más.